Bueno, eso por un lado. Entonces, para el próximo día martes, la entrega del intercambiador de calor. Recuerden que ya el día lunes revisamos que funcionaba, se revisaron los perfiles y pues da similar, muy similar a lo que pedía el documento de la tesis. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, vamos a retomar el tema de los reactores. ¿Por qué digo retomarlo? Porque se supone que ya lo hemos finalizado, pero encontré un documento que estaba buscando hace mucho tiempo, que estaba relacionado con el método para determinar la minimización de la energía libre de Gibbs. Entonces este documento ya lo encontré. Entonces vamos a retomar eso entre la clase de hoy y la del próximo jueves, debido a que el viernes, debido a que el lunes es festivo, ¿no? Entonces les acabo de compartir, desde ayer les compartí este artículo, se llama Minimización de energía libre de Gibbs. Está dentro de la carpeta de modelamiento y simulación y dentro de esa carpeta, dentro de la carpeta de redactores. De igual manera, pues lo voy a subir en esta tarde, ese artículo al Moodle para que ustedes puedan tener acceso a ese documento. Entonces ese documento, vamos a ver dónde está, aquí dentro de mi computador, aquí está. Ese documento fue desarrollado en el 2000, ¿sí? O sea, es relativamente antiguo, casi 21 años ya. Se denomina equilibrio químico por la minimización de la energía libre de Gibbs en hojas de cálculo. Spreadsheets es una hoja de cálculo. Se desarrolló en Burma y el objetivo de este artículo es discutir cómo se puede aplicar este método de minimización de la energía libre de Gibbs perdón, a nivel de pregrado a través del el uso de una herramienta electrónica, en este caso la hoja de Excel. Entonces nos dan bueno, lo que vamos a hacer es una breve revisión de este artículo el día de hoy, de tal manera que sepan ustedes qué es lo que necesitamos para la próxima clase y que vengan ya preparados con toda la información necesaria para el día jueves, ¿sí? Entonces la idea es que ya el día jueves ustedes traigan toda la información necesaria para que solo sea aplicar el método de minimización aquí dentro de la clase y pues finalizar ese entregable. Es muy corto, ya hemos visto varias cosas de las que necesitamos, incluyendo el cálculo de equilibrio de fases, que pues eso lo necesitamos. Entonces, nos dicen que acá los cálculos de equilibrios químicos normalmente se utilizan a través de unas constantes de equilibrio para reacciones conocidas. Y este procedimiento es útil para problemas simples. Sin embargo, cuando la composición de equilibrio es determinada por un número de reacciones simultáneas, los cálculos computacionales requeridos se convierten en algo complejo y tedioso. Y un método para resolver este problema es directamente utilizar la función de minimización de la energía libre de Gibbs, dada por esta ecuación. En esta ecuación, pues esta es la ecuación básica de la minimización de la energía libre de Gibbs, en donde la sumatoria de cada una de las especies, el número de moles de cada una de las especies por la energía libre de Gibbs de la especie, es lo que se debe minimizar. Esta es la función que nosotros debemos minimizar. Obviamente, pues la energía libre de Gibbs depende de la energía libre de Gibbs en un estado de referencia, más esto es un factor relacionado por la desviación de la idealidad de ese componente. Entonces, por eso aparece pues la condición de temperatura y por eso aparece lo que es la fugacidad y la fugacidad en estado de referencia. Nos están diciendo pues, que para la fase gaseosa, la fugacidad se define como el coeficiente de fugacidad por la fracción fase gaseosa por la presión. Entonces aquí se incluye el término de la presión. Pues nos dan cuáles son las condiciones estándar. Se asume que el gas ideal puro a un bar, la fugacidad en estado de referencia de un bar, y G super 0 sub I se asume 0 para cualquier elemento químico puro. De esta ecuación, pues se define la ecuación número 2, que pues todavía no es que es la que vamos a minimizar. Entonces, esta función Ng, número de moles por la energía libre de Gibbs,
va a ser función de NIS. Este NIS es número de moles de cada una de las sustancias, de la temperatura y de la presión. ¿Sí? Entonces vemos que depende del número de moles, del delta de energía libre de Gibbs, de la sustancia, del término de presión, que es el que tenemos acá, corregido con temperatura, del término de la fracción molar, de la fase gaseosa, o sea, la composición, también corregido por temperatura, y del término del coeficiente de fugacidad, o sea, qué tan lejos está de la idealidad del sistema. Entonces, el objetivo, ¿cuál es? El objetivo es encontrar ese NI, estos NIs, cada uno de los NI que tenemos aquí, de tal manera que se minimice esta función. ¿Sí? Por eso es que se llama el método de minimización de la energía libre de Gibbs, bajo unas condiciones de temperatura y presión constante, bajo unas restricciones. ¿Sí? Las restricciones consisten en un balance elemental. Simplemente, pues, que el número de moles o las fracciones molares sean igual a 1. Esto es lo que nos dice esta ecuación. Dice que el modelo, este es un modelo altamente no lineal, compromete la función objetivo, que es la 2, la minimización de la energía libre de Gibbs, y las constantes que se dan por las ecuaciones 3. Y este método es tradicionalmente resuelto por el método del multiplicador de Lagrange. El método del multiplicador de Lagrange, ayer yo lo estaba leyendo. ¿Dónde estaba? Lo hice. Bueno, no sé dónde lo dejé, pero yo estaba viendo ayer el método de minimización de Lagrange. A ver, método de minimización. Bueno, es un método para encontrar minimización de funciones que tienen varias variables al mismo tiempo, y consiste en el uso de derivadas parciales de la función original y determinar pues lo que son estos valores propios, que son los que van a minimizar la función. Entonces se vendría el problema, y eso es pues lo que están diciendo aquí en el artículo, se vendría el problema que este método tiene el inconveniente de trabajar con esta función para sacar sus derivadas parciales, ¿sí? Entonces, el problema es sacar las derivadas parciales de esta función, porque primero que todo es una sumatoria y segundo que todo, pues tiene diferentes variables que tenemos que trabajar en este momento. Entonces, nos están diciendo que no lo van a hacer por el multiplicador de Lagrange, que lo van a hacer mediante diferentes técnicas numéricas y principalmente las técnicas numéricas que están metidas en los computadores. ¿Sí? En este caso, la programación secuencial o sucesiva cuadrática, SQP, o el método generalizado de gradiente reducido, GRG. ¿Por qué esos métodos? Porque esos métodos están implícitos dentro del solver que tiene Excel. Entonces, por eso lo están haciendo así. Entonces, está diciendo que para resolver por Lagrange se requiere considerable prueba y error, que muchas veces, bueno, aquí te están diciendo por qué no lo hacen por el método de Lagrange, incluyendo pues que muchas veces si usted quiere modificar algo de la ecuación, pues hay que reprogramar todo el método, si lo está haciendo de pronto con algún código, que existen también unos software comerciales, pero estos software comerciales ocultan la información al usuario. O sea, de pronto se puede hacer en Aspen, en Coco creo que también tiene el de la minimización de la energía libre de Gibbs, pero al final esa información se esconde para el usuario. ¿Sí? Entonces es una información escondida que pues para el nivel académico y lo que queremos nosotros enseñar y aprender, pues queda como simplemente una caja negra, ¿no? Y la idea es que para el nivel educativo que ustedes están llevando, pues reconozcan y conozcan pues todo lo que lleva el simulador por dentro, no simplemente aprender a chuzar, porque pues valiente gracia. ¿Listo? Se me está haciendo crema. Nos dice que el uso de hojas de cálculo como Excel ofrece una única oportunidad debido a la capacidad gráfica que tiene Excel, debido a que usted
todas las variables las define por casillas, y que si bien puede tomar algún tiempo, como dicen acá, preparar la hoja de cálculo, la mayoría de los estudiantes, para la mayoría de los estudiantes es más fácil programar en Excel directamente dentro de la hoja de cálculo que hacerlo en un lenguaje de programación. ¿Sí? O sea, es más fácil, por ejemplo, vincular una celda con la otra que declarar la variable, definir la variable, escribir el código y después compilarlo. ¿Sí? Es más fácil directamente pues hacer un seguimiento de todos los posibles errores que se dan en una hoja de cálculo que de pronto hacerlo en código. ¿Listo? Bueno, entonces el objetivo de este documento es calcular una operación química simple ocurriendo en modelo ideal y no ideal por medio del método estequiométrico. El método se basa en la constante de equilibrio de la reacción y este artículo muestra cómo la herramienta de optimización de la hoja de cálculo Solver puede utilizarse para los cálculos de equilibrio químico, para sustancias ideales o no ideales, utilizando el método de Gibbs de minimización de la energía libre de Gibbs. Entonces, el problema que ellos van a trabajar es resolver las ecuaciones 2 y 3 utilizando la hoja de cálculo de Excel a través del método de solución no lineal de programación GRG, gradiente reducido generalizado. El ejercicio que vamos a desarrollar es el mismo que vamos a hacer, que hicieron ellos, y simplemente nosotros lo vamos a replicar, y lo vamos a replicar únicamente en la hoja de cálculo de Excel. No nos vamos a poner a programar, porque pues va a ser un ejercicio muy corto, no le vamos a botar tanta corriente, pero sí me pareció bastante importante que ustedes conocieran este artículo y esta metodología de cálculo, porque más adelante nos va a servir muchísimo para trabajar todo el tema de columnas de destilación, principalmente lo que se denomina la solución de las ecuaciones mesh, es decir, los métodos rigurosos para cálculo de columnas de destilación. Entonces, este problema se pide calcular las composiciones de equilibrio a 1000 Kelvin y un bar para un sistema en fase gaseosa que contiene las especies metano, hidrógeno, óxido CO, óxido de carbono, dióxido de carbono e hidrógeno. Bueno, esto es agua. Bajo unas condiciones iniciales de que se presentan 2 moles de metano y 3 moles de agua. ¿Listo? Entonces aquí nos dicen que este problema en estas referencias lo resolvieron usando el método del multiplicador de Lagrange para el modelo pues, que ya propusimos, es decir, para la minimización de la energía libre de Gibbs y las constantes elementales. Para resolver este problema, en la hoja de cálculo del usuario tiene que darle las identidades químicas, moles iniciales, temperatura y presión del sistema. Una matriz atómica, ¿sí? Que es la matriz de los átomos que tiene cada una de las especies, constantes críticas de cada una de las sustancias y la energía de formación estándar de Gibbs para fase gaseosa, ideal, para cada una de las especies a una temperatura conocida o como función de la temperatura. También es necesario los parámetros de interacción binaria K y J y los estimados iniciales de los componentes y el factor de compresibilidad Z de la mezcla. El valor inicial estimado para la compresibilidad es la unidad y la spreadsheet, o sea, la hoja de cálculo se muestra en la figura 1. ¿Listo? Entonces, celdas, ¿qué dice ahí? Celdas for input data y aquellas para los estimados iniciales se muestran en doble outline, o sea, doble delineado, y thick outline respectivamente. Bueno, entonces, esta es la hoja de cálculo que tenemos que montar. ¿Por qué digo que hay que traerla ya montada para la próxima semana? ¿Por qué? Porque es que necesitamos montar el equilibrio químico antes de hacer ese cálculo, es decir, necesitamos montar la función de delta Gibbs, la delta de Gibbs, por ejemplo. Bueno, empecemos la de arriba para abajo. Entonces, aquí ellos proponen, pues,
en la parte inicial los moles iniciales de las especies. Recuerden que decían que entraba 2 moles de metano y 3 moles de hidrógeno, de agua, perdón, 0 de las demás. Daban unas condiciones iniciales de temperatura, presión y la constante universal, obviamente, de los gases ideales. Los moles en el sistema, o sea, por ejemplo, se tienen 2 moles de carbono, se tienen 14 de hidrógeno, 4 por 2, 8, más 3 por 2 son 6, 8 y 6, 14, y de oxígeno se tienen 3 por 3, no, bueno, 3, aquí se tienen 3. ¿Listo? Se tienen unos estimados iniciales. Al final, esto es lo que queremos determinar, lo que está en la línea demarcado por ese recuadro negro. ¿Sí? Eso es lo que queremos determinar, es decir, los moles hacia el final de la reacción. Bueno, aquí se tiene el número de moles para determinar la sumatoria. Se tienen las fracciones, pues que obviamente va a ser el número de moles sobre la sumatoria total. Se tiene una función de Gibbs en función de la temperatura para cada una de las sustancias. Ellos aquí nos están mostrando, aquí más abajito, que ellos van a trabajar esta función A más B más CT cuadrado, donde me imagino que los coeficientes A, B y C pues dependen de la sustancia y pues T es temperatura. Se meten de B15 a F15, que es lo que nos están diciendo acá. Lo que nos toca buscar, por ejemplo, es esos coeficientes A, ¿de dónde los sacamos? No sé si sean estos, pero la verdad no creo que sean. Entonces nos toca buscar de dónde sacamos esos coeficientes. Por eso es que tenemos que preparar esta hoja de cálculo antes de trabajarla. Bueno. Después usa los datos para calcular los términos de right hand de la ecuación 2, o sea, del lado derecho de la ecuación 2. Por ahí debe estar. Ok. Bueno, necesitamos obviamente las constantes críticas, A, B, alfa, A de alfa y BI. Esto para el cálculo de la fugacidad y pues de Z. ¿Sí? Dice que la fugacidad se calcula a través del cálculo de la ecuación de estado de Schwabe, Frelich y Kwong. Entonces, para eso nos dan todos esos datos que aquí nos muestran la ecuación de Schwabe, Frelich y Kwong. También nos muestran, pues, obviamente, la función de Z para pues el factor, eso no es el factor, para la compresibilidad. Dice que los parámetros A, B, B y J, alfa, se calculan en por las fórmulas dadas en 13. 13 pues es una referencia. Y al final, pues esta ecuación es la que se quiere minimizar. Entonces, la que está en H53 es lo que se quiere minimizar, variando lo que está aquí en negrita. Y entonces, pues por eso es que si tuviéramos, por ejemplo, el lunes clase, pues yo les diría, bueno, montemos todo eso el lunes, pero pues lamentablemente el lunes no tenemos clase, entonces pues ya toca traerlo montado el día jueves, ¿listo? Dice, bueno, que estas son las funciones objetivas. Dime. Profe, una pregunta. Hay ese delta de Gibbs de formación inicial, o sea, el estándar. ¿Está implícita esa ecuación que usted nos está mostrando dentro del modelado como tal? O sea, necesitamos, pues, ¿Está? o sea, sí. O sea, esa tiene que ir en función De la temperatura. sí, no, de la temperatura, pero es ese valor. Es decir, va a estar independiente a que solamente sea un valor para después aplicarlo en la ecuación que vamos a utilizar para el método, o nos pide solamente el valor como tal No, y hallarlo yo te y pediría la buscarlo. ecuación. Ah, ok. Yo te pediría la ecuación porque esa ecuación la están calculando a 1000 Kelvin. Ujú. O sea, este valor, por ejemplo, de 19 para metano es a 1000 Kelvin. Pero ¿qué Ah, bueno. pasa si nosotros queremos cambiarlo a otro valor de Kelvin? A otra Ah, sí. temperatura. Sí, no, lo que yo pensaba es que de pronto, bueno, nuestra temperatura de referencia va a ser 1000. Yo pensé que era ese delta del GIF de formación, pues normalmente lo utilizan el de 298 Kelvin, ¿no? No, creo que sí lo usan con temperatura de referencia a 298, que era lo mismo que decían ahí, pero como la temperatura de tu sistema es 1000 Kelvin, pues lo tienen que corregir por temperatura. Por eso es que Ah, ok, es la correcta. por eso es que lo ponen como función.
Ok, sí, entonces sí nos toca buscar más bien, porque pues normalmente uno en tablas encuentra los guías de formación a 298, ¿no? Creo que aquí dicen lo mismo, mira. Eh, en el Sí, mira, DRM aquí de trabajo. Gibbs, de formación a 298. Pero creo que Y ese valor no es el de arriba. no, y una ecuación dependiendo de la temperatura para la La entalpía entalpía. estándar de formación. No, o ¿Sí? sea que el punto de referencia del ejercicio como tal es de 1000, no 298. Pues lo que entendí es que el problema, que lo sacan de un libro, pues, sí, lo sacan de un libro, dice que hay que calcular el equilibrio a 1000 Kelvin. Sí, entonces sí. Sí, o sea, Exacto. no nos podemos coger los delta de formación ni de H ni de S a 298, sino con la ecuación que está ahí, con los coeficientes, pues buscarlos y que nuestro delta de formación a 1000 sea nuestro punto de partida. Eso es lo Sí, que trato también yo de entender. Ok, vale. sí, entonces sí. Bueno, entonces una vez tenemos todo eso, pues ellos nos están diciendo que utilice el solver, que mire cómo funciona, que ponga el método GRG y pues al final encuentre la solución. Entonces, mire que es un artículo bastante corto, son solo 5 páginas, pues, en comparación a otros artículos que tienen 10, pero desde el punto de vista académico es bastante interesante porque enseña y muestra que ese método funciona. Y pues no nos queda como una caja negra, porque es que lo que yo siempre, pues no he peleado, ¿no? Lo que yo siempre he tratado de hacer en mis cursos de simulación es que no solo el estudiante se acostumbre a que Aspen le haga todo, o que Heise le haga todo, o que Coco le haga todo, sino que el estudiante también entienda lo que hay dentro de ese simulador, que hay una serie de modelos matemáticos y que esos modelos matemáticos, si usted no tiene esa herramienta, pues no se va a quedar varado, usted también lo puede montar, ¿sí? Que eso es parte fundamental de lo que hacen en empresas de simulación. No es solo pues meter un proceso, sino también mover condiciones de ese proceso desde el modelo matemático para poder alcanzar lo que el cliente necesita. ¿Listo? Bueno, entonces te está diciendo que para considerar la linealidad de la mezcla, el mismo problema 20 bares se resuelve y los resultados son comparados con la solución de Fortran del programa que se muestra en la primera referencia y a través del método del multiplicar de Lagrange. Y se encuentra pues son cercanos los resultados. Bueno, y ya, eso es lo que hacen acá. Aquí pues usted puede ver todas las referencias. De pronto están un poco antiguas, de pronto no las encuentra, pero pues de pronto sí, ¿sí? Algunas de pronto sí puede llegar a encontrarlas. De pronto esta del 88 sí está como complicada, pero de pronto otras referencias si las necesitas ya las puede llegar a usar. Miren que la mayoría, 10 debe ser de donde sacan la mayoría de constantes, por ejemplo el Perry, el manual del ingeniero químico, pero vamos a ver. Yo había visto por aquí donde estaba 10. 1, 3, 10, mire, 10 y 11. ¿Sí? El Perry aparece ahí y el 11 es el libro de Smith, Van Ness y Abbott. Introducción a la termodinámica en ingeniería química. O sea, ese es un problema del libro, pero en el problema del libro, pues lo solucionan es con el método de Lagrange. Entonces aquí pues están diciendo, venga, pero ¿para qué nos estresamos tanto trabajando el método de Lagrange? Sí, lo podemos utilizar con otro método más fácilmente en Excel. Listo, entonces, ¿cuál es qué es lo que quiero que por favor traigan para el próximo jueves y pues queda grabado para la información de todos? Porque ese mismo jueves, teniendo la clase, pues la idea es entregar todo esto. Necesitamos traer una hoja de cálculo similar a esta, obviamente pues con las condiciones de temperatura las que nos dan, condiciones de presión y temperatura que nos da el ejercicio, estos estimados iniciales y todo el resto formulado. Es decir, formulado, por ejemplo, el J, pues simplemente es cada una de las moles dividido entre la sumatoria. Formulado los deltas G, los deltas de Gibbs para cada una de las especies relacionados con la temperatura, de tal manera que
Si yo le digo, bueno, ¿qué pasa si lo pasamos a 800 Kelvin? Pues esto automáticamente se actualice. Estas condiciones críticas pues son críticas, son datos de tabla, pero sí necesito que tengan formulado todo el cálculo de la ecuación de SRK. ¿Listo? La matriz atómica, pues la matriz atómica es sencilla, simplemente el número de átomos que tiene cada una de las especies. Por ejemplo, el metano tiene un átomo de carbono, 4 de hidrógeno y 0 de oxígeno. Estos parámetros de interacción binaria creo que también son datos. Ellos creo que nos los dan, o sea, podemos coger estos, no hay ningún problema. Y al final, pues la formulación de los alfas, pues esto todo para el cálculo de el coeficiente de compresibilidad. Y pues también traer formulado lo que es el coeficiente de fugacidad, estas sumatorias, y pues lo más importante para nosotros es la función de minimización. De tal manera que podamos llegar el día, bueno, si ya lo quiere traer listo para el jueves, pues no hay ningún problema. Si tiene algún inconveniente, pues aquí lo arreglamos. Pero de tal manera que el día jueves, pues solo nos falte meter el método, explicar brevemente cómo funciona el GRG y listo. Y con eso terminaríamos la clase del día jueves. Y con eso daríamos por finalizado ahora sí el tema de los reactores químicos. ¿Dudas hasta ahí? No, señor. Bueno, chicos, entonces pues si no hay más dudas, voy a parar la grabación